Hola, en videos anteriores he venido presentando algunas de las novelas que he escrito para trabajar la filosofía con los niños en el aula de clases. En el último de ellos hice una presentación del Miedo es para los valientes y otros cuentos para la reflexión ética, una serie de historias para promover la reflexión ética entre los niños de la educación básica primaria. Lo que voy a presentar en el día de hoy es en cierto modo una continuación del anterior video, por lo cual todo lo que dije allí en torno a la reflexión ética es también esencial para comprender lo que presentaré a continuación. La nueva serie de cuentos a la que ahora me referiré se llama El collar de varias vueltas y otros cuentos sobre la justicia. Si bien esta nueva serie de 6 cuentos mantiene una continuidad con aquellas del Miedo es para los valientes, también existen entre ellas diferencias muy claras. En primer lugar, porque estos fueron concebidos para reflexionar en torno a una noción central de nuestra vida, la de justicia, y sobre todo porque fueron pensados para niños un poco más grandes, ya preadolescentes, algunos de ellos entre 9 y 14 años aproximadamente. Dada la amplitud y complejidad del tema, dividiré mi presentación en 2 videos distintos. En este haré unas reflexiones generales sobre el concepto de justicia, señalando especialmente la importancia de los criterios que usamos al hacer juicios sobre la justicia o injusticia de las situaciones que vivimos. En el segundo video me ocuparé propiamente de presentar la serie de cuentos sobre la justicia que acabo de anunciar. ¿Por qué reflexionar sobre la justicia? Yo diría que la justicia es la noción más fundamental que está a la base de nuestras principales evaluaciones morales. De todas las cosas que nos ocurren tenemos que decir finalmente si son justas o injustas. Siempre intentamos juzgar si son justas nuestras acciones y las de otros, si son justas las normas de convivencia que se nos exige que cumplamos, si son justas las instituciones de la sociedad en que vivimos, si son justas las decisiones que tomamos nosotros mismos u otras personas. Es inevitable que hagamos juicios sobre la justicia o injusticia de todos los asuntos que ocurren a nuestro alrededor. En toda sociedad, y más en una sociedad que se pretende democrática, la justicia es el criterio último de la vida práctica. A lo que aspiramos, además de a ser felices, es a llevar una vida justa y a vivir en una sociedad en donde haya instituciones justas. Pero, ¿qué es propiamente la justicia? La verdad es esta: nadie lo sabe. Y es mejor que sea así. Todos estamos en busca de justicia, pero nadie la posee plenamente. Todos intentamos ser justos y, sin embargo, cometemos muchas injusticias. Somos seres frágiles y vulnerables en busca de justicia. Y qué horribles nos resultan los que quieren imponernos a ultranza, amparados en un espíritu revanchista y justiciero, la idea de que ellos tienen de justicia como si fuera la única posible. Con mucha facilidad calificamos ciertas situaciones como justas o injustas. Nos parece justo que los padres se responsabilicen de sus hijos y nos parece injusto que los abandonen. Sobre eso no hay problema. Sin embargo, muchas veces nuestros juicios sobre la justicia o injusticia de una determinada situación son puramente emocionales. Es decir, responden mucho más a nuestras emociones que a un examen cuidadoso de las situaciones que vivimos. Creemos que algo es injusto porque nos molesta o simplemente porque nos parece injusto, sin saber claramente por qué o sin poder mostrar con claridad que allí se violó un derecho, se incumplió una norma o hubo un caso de odio o discriminación. Los niños reproducen estas reacciones emotivas de los mayores. Ellos también, cuando una situación les molesta, la califican de injusta y dicen y repiten las cosas que han escuchado que decimos los mayores.
no es justo, no hay derecho. Pero ¿acaso la mera indignación ante algo que nos choca es siempre el reconocimiento de una injusticia? A menudo la justicia se confunde con otras nociones que, aunque sean cercanas a ella, son diferentes. Por ejemplo, a veces se confunde la justicia con la igualdad, como si toda desigualdad fuera injusta o toda igualdad fuera justa por sí misma. Pues no es así. Hay tanto igualdades injustas como cuando se paga igual a alguien que hace las cosas mal y a quien las hace bien. Y también hay desigualdades que pueden estar justificadas. Parece justo, por ejemplo, que se le otorguen ciertos cuidados especiales a personas que tienen necesidades especiales, como los niños, los ancianos o los enfermos. Es cierto que cuando hay desigualdades muy radicales hay una injusticia evidente, como ocurre con las desigualdades sociales muy marcadas. Pero de ahí no se sigue que toda desigualdad sea injusta. La idea de justicia es muy difícil de analizar y definir. De hecho, cuando los filósofos se han enfrentado a ella, no han podido ofrecernos una única definición, una definición clara y contundente. Como bien lo dijo Aristóteles, la justicia, como todos los conceptos más fundamentales de nuestra existencia, la justicia es algo que se puede decir en muchos sentidos diferentes. De muchas formas distintas calificamos a diversas cosas de justas o de injustas. Empecemos por algo elemental. ¿Por qué es necesaria la justicia? Hume, un filósofo que se planteó esta pregunta, hizo un experimento mental muy interesante para respondérsela. Se preguntó qué pasaría en un mundo donde todos los hombres fueran buenos y si allí se necesitaría la justicia. Según él, en un mundo así no sería necesaria la justicia, porque bastaría con la benevolencia de todos. Si todos pensáramos en el bien de otros, si a todos nos preocupara lo que le pasa a los demás, simplemente la justicia sería innecesaria. Pero pensemos en todo lo contrario. ¿Qué pasaría en un mundo donde todos fuéramos delincuentes organizados en poderosas bandas que se disputan las riquezas y el poder? ¿En ese mundo se necesitaría la justicia? Sí. En ese mundo sí sería necesaria la justicia. Porque incluso los que se organizan para hacer el mal necesitan tener reglas y cumplirlas muy fielmente para alcanzar sus propósitos. Sería imposible que una banda de criminales funcionara si entre ellos se mataran, se estafaran o se engañaran. Una banda de ladrones necesita reglas de justicia para que funcione. Tiene que haber, por ejemplo, reglas de fidelidad entre los miembros de la banda, porque si tales reglas de justicia no existieran, simplemente la banda no funcionaría. Este es un punto importante. La justicia es necesaria precisamente porque los hombres no somos ángeles ni seres llenos de bondad. No somos tan buenos como creemos. Y además en el mundo siempre ha habido y seguramente siempre habrá injusticias que reparar. Tal vez no sepamos entonces qué es propiamente la justicia, pero podemos empezar a comprenderlo si entendemos qué es lo opuesto a ella, es decir, la injusticia. Hay por lo menos dos cosas que son claramente injustas: lo desigual y lo que viola los derechos de las personas. Todos reconocemos que hay una injusticia evidente cuando hay una desigualdad muy marcada y completamente injustificada. Todos creemos, por ejemplo, que es injusto un régimen económico en donde hay muy pocas personas cada vez más ricas a costa de una mayoría cada vez más pobre. Hay allí una clara injusticia porque hay una desigualdad evidente e injustificada. También es claro que hay injusticia cuando se violan los derechos de otras personas, como cuando se excluye o discrimina a alguien
por su condición económica, su género, sus preferencias sexuales, su nacionalidad, sus ideas políticas o sus creencias religiosas. Allí hay una injusticia evidente, porque se violan principios y derechos básicos, como el derecho al libre desarrollo de la personalidad, la libertad de pensamiento, la libertad de cultos, etc. Intentemos entender cómo y por qué calificamos a ciertas cosas de justas o de injustas. Justo e injusto son términos que utilizamos para calificar acciones, normas, decisiones o situaciones en general. Decimos que hay acciones justas o injustas, normas justas o injustas, decisiones justas o injustas, e incluso situaciones justas o injustas. Muy bien, pero ¿cómo? ¿A partir de qué llegamos a decir que algo es justo o injusto? Decir que algo es justo o injusto es hacer un juicio. Hay juicios de todo tipo, hay juicios profesionales, como los diagnósticos que hace un médico. Hay juicios legales, como los que hacen los jueces. Pero también hay juicios sobre la justicia de nuestras acciones, de las normas, de las decisiones y de las situaciones. Esos juicios los hacemos todos, pero para hacer juicios sobre la justicia tenemos que valernos de criterios. Un criterio es una herramienta que usamos para juzgar. Así como para clavar una puntilla necesitamos de un martillo, para hacer un juicio de justicia requerimos de un criterio. Pero no de cualquier criterio. Para poder hacer buenos juicios de justicia necesitamos criterios adecuados y oportunos. ¿Pero qué criterios utilizamos para hacer juicios de justicia? Hay muchos y muy distintos que pueden ser adecuados según sean las situaciones que enfrentamos. Voy a señalar a continuación algunos de los criterios más básicos en que solemos apoyarnos a la hora de hacer juicios de justicia. En primer lugar está la igualdad. Cuando se trata de repartir bienes, la distribución debe ser lo más igualitaria posible. Si tengo 50 dulces y hay 50 personas, lo justo es que a cada persona le corresponda un dulce. Si a uno le diera 10 y si varios se quedaran sin dulce, habría una evidente injusticia. Lo justo, pues, en casos de distribución de bienes, es que dicha distribución sea tan igualitaria como sea posible. Pero la justicia no es un asunto de igualdad numérica. En algunos casos la distribución no debe ser igualitaria numéricamente para ser justa. Más aún, si fuera solo numérica, podría ser injusta. Supongamos que al final de una jornada de trabajo debemos recompensar el esfuerzo realizado. Algunos han trabajado de forma constante y disciplinada, mientras que otros se han mostrado perezosos y descuidados. ¿Deberíamos recompensar a todos de la misma forma? Seguramente no. Deberíamos recompensarlos según sus méritos. El mérito, es decir, el reconocimiento que hacemos del esfuerzo, el trabajo y el compromiso de las personas, es también un criterio de justicia. Lo justo es que la persona que tiene mayores méritos sea mejor recompensada que aquella que no ha conseguido nada o que incluso ha actuado de forma irresponsable. La verdad es que no siempre estamos en condiciones de igualdad. Tenemos muchas diferencias. Tenemos diferentes edades, diferentes gustos, diferentes nacionalidades, diferentes puntos de vista sobre muchas cosas. En muchas cosas somos iguales y en muchas otras diferentes. Lo justo es que se nos trate como iguales en lo que somos iguales y como diferentes en aquello que somos diferentes. A esto lo llamamos un trato equitativo. Y la equidad la consideramos como uno de los criterios más fundamentales de la justicia. Está bien que todos tengamos los mismos derechos,
pero algunos tienen necesidades especiales. Los adultos mayores, por ejemplo, merecen en muchos casos un trato especial que hasta la ley les reconoce. Hasta aquí me he referido a situaciones de justicia distributiva, es decir, a situaciones en donde la justicia está en relación con la distribución de bienes. Pero hay también justicia retributiva, es decir, aquella justicia que busca reparar el daño hecho. En muchas ocasiones la justicia retributiva toma la forma de una reciprocidad directa. Ojo por ojo y diente por diente es una vieja fórmula de la justicia más arcaica, la famosa ley del talión. Pero esta es una justicia muy primitiva que da lugar a muchas injusticias, ya que legitima la venganza, la retaliación y el tomar justicia por la propia mano. El criterio de la retribución directa, del ojo por ojo y diente por diente, no es un buen criterio de justicia retributiva, porque no recupera, porque no repara el daño sufrido y devuelve un mal por otro mal, a tal punto que el remedio para la injusticia termina siendo muchas veces peor que la enfermedad. Sí es, en cambio, un criterio fundamental de la justicia retributiva la proporcionalidad. Veamos de qué se trata. Es evidente que debemos pagar por nuestras faltas, nuestros errores, y especialmente por aquellos actos injustos que causan daño a los demás. Nuestros actos injustos merecen una sanción, pero esa sanción no puede ser ni tan leve que no sirva de escarmiento para no volver a cometer la misma falta, ni tan dura que nos deje sin posibilidad de corregirnos. La sanción impuesta debe ser proporcional a la falta cometida. Por ejemplo, cuando alguien comete una falta o incluso un delito, se hace merecedor de una sanción. Si se impone una sanción muy fuerte para una falta muy pequeña, al que robó una gallina le dan 10 años de cárcel. O si al contrario se impone una sanción muy leve al que cometió crímenes muy graves, al que mató a miles de personas, le dan unos pocos años de cárcel o incluso le dan la casa por cárcel. Hay en los dos casos una injusticia evidente, pues no hay proporción entre la falta y su sanción. Vamos a suponer ahora que estamos en una actividad competitiva, por ejemplo, en una actividad deportiva. ¿En qué radica allí la justicia? ¿Cuál es el criterio fundamental de la justicia cuando estamos en competencia? Que haya reglas de juego limpio y que esas reglas se respeten. El juego limpio o fair play es el criterio fundamental de la justicia en actividades competitivas como los deportes, el comercio y los negocios. En los deportes, por ejemplo, no siempre gana el que juega más bonito o el que juega mejor. Gana el que llega a la final y triunfa en ella porque ha resistido mejor a la competencia, ha aprovechado mejor las oportunidades e incluso ha contado con algo de suerte. No hay nada injusto en eso, siempre y cuando no haya violado las reglas del juego limpio, siempre y cuando, por ejemplo, no haya agredido a los contrincantes, no haya sobornado a los jueces y no haya desarrollado prácticas que impidan a los otros competir en igualdad de condiciones. Si alguien puede comprobar que ha hecho alguna de estas cosas, podríamos decir que su victoria ha sido injusta. Pero si se han respetado las reglas del juego limpio, no hay una competencia injusta. Hay también casos en que la justicia implica intercambios. Un intercambio en principio debería ser recíproco. Si yo doy algo, debo recibir algo a cambio. La reciprocidad es un criterio de justicia esencial en muchos intercambios, especialmente en intercambios de carácter comercial
aunque también en muchas relaciones humanas exigimos reciprocidad. Si compro algo, me deben dar, a cambio del dinero que entrego, un bien determinado. Si cambio una cosa por otra, debe haber alguna proporción, alguna relación de valor entre las dos cosas que se intercambian. Era injusto en este sentido lo que hacían los conquistadores españoles al cambiarle a los indígenas sus piezas de oro por espejos. Como es injusto que en los tratados de libre comercio se impongan a los países más pobres ciertas obligaciones con respecto a la explotación de sus recursos naturales. Un intercambio justo implica un alto grado de reciprocidad. Pero no siempre la justicia debe ser pensada en términos de igualdad, proporción o reciprocidad. No todos son asuntos contractuales, pactos, acuerdos, reglas, etc. En la justicia hay una amplia dimensión de gratuidad. Algunos de los actos más justos no exigen nada a cambio. Son totalmente gratis. Muchas veces los bienes se entregan con plena generosidad y sin esperar nada a cambio. En la justicia hay un espacio para la no reciprocidad, para la gratuidad, la gratitud, el perdón o la misericordia. El ejemplo más adecuado aquí es el de los regalos. Que le dé un regalo a alguien que quiero, como un gesto de cariño, no le impone a él la obligación de que me dé un regalo. Otra cosa distinta es si le hago un préstamo, pues este impone la obligación de devolver lo prestado. Pero hay muchos otros casos donde lo justo no es lo recíproco, sino el gesto de generosidad. Ello ocurre, por ejemplo, cuando perdonamos. El que perdona de verdad no pide nada a cambio, lo hace de forma totalmente generosa y desprendida. El que da las gracias lo hace como una forma de reconocer a otro que le ha hecho un bien, pero tampoco pide nada a cambio. Como vemos, son muy distintos los criterios que utilizamos una y otra vez para hacer juicios sobre la justicia. En algunos casos la justicia depende de la igualdad, en otros del mérito o de la equidad, en otros del juego limpio o de la proporción entre la falta y la sanción, o de que el intercambio haya sido recíproco. Sin embargo, no todos los criterios sirven para todas las situaciones. El fair play no es un criterio adecuado cuando se trata de repartir bienes, como no lo es la mera igualdad numérica cuando se trata de reconocer méritos. Necesitamos entonces aprender a aplicar adecuadamente los distintos criterios de la justicia en situaciones concretas. Pero ¿cómo hacer buenos juicios de justicia en situaciones concretas? No es fácil. En ninguna parte hay un manual que nos indique cómo hacerlo. A hacer buenos juicios de justicia solo aprendemos cultivando la capacidad para hacer buenos juicios en situaciones concretas. Para cultivar el hábito de hacer buenos juicios en situaciones concretas fue creado el libro El collar de varias vueltas y otros cuentos sobre la justicia. De él nos ocuparemos en nuestro próximo video. Hasta pronto.